Amigos, muy buenas noches. Es un placer estar nuevamente con ustedes en esta transmisión desde el Centro Benimar. Y pues en esta ocasión me honro en presentar para que me acompañe en esta transmisión a la sexóloga, psicoterapeuta humanista también, Edna Rosario Ruiz García, que bueno, ella me estará acompañando en esta transmisión del día 19 de marzo, hoy desde el Centro Benimar. Y pues bienvenida Edna, mucho gusto que estemos compartiendo pantalla desde la sana distancia. Así es, Marisela, muchísimas gracias. Hola a todos, gracias por permitirme compartir el día de hoy desde este proyecto que tienes y que he visto que has estado aportando muchísimo. Te agradezco mucho la invitación y pues bueno, vamos a platicar un ratito. Así es, pues amigos, invitarlos a que nos acompañen en esta transmisión, como cada 15 días estamos haciendo estas transmisiones y bueno, en esta ocasión pues toca tener invitada especial y vamos a trabajar, vamos a estar hablando de un tema interesante. Este mes de marzo, bueno, abordamos el tema de la mujer en hace 15 días y hoy, siguiendo con esa temática, pues vamos también a seguir hablando de las mujeres, un tema creo muy importante de dialogar, la sexualidad femenina, la cultura y la sexualidad femenina. Entonces, amigos, pues todo lo que quieran ustedes preguntar, comentar en relación a este tema, pues nos va a dar mucho gusto porque la idea es que este tema sea pues interactivo, es un tema que es muy importante hablarlo, es muy importante a veces informarnos porque de eso depende el poder, el concepto de sexualidad, verlo como es algo inherente al ser humano, algo que puede ser únicamente, ¿verdad?, como un tema que se aborde por encimita, sin embargo, desde el punto de vista de nuestra cultura, cómo es que el concepto de sexualidad es percibido. Cuando hablamos de sexualidad, sabemos que la sexualidad está desde la etapa prenatal, ¿sí? Está la sexualidad y que en este caso, bueno, cuando hablamos de sexualidad, pues engloba tanto el sexo que el individuo tiene, el sexo asignado, que es algo muy distinto al sexo, ¿verdad? Y la identidad de género, los roles de género, tiene que ver con aspectos psicológicos, sociales, culturales. Y en esta ocasión nos queremos enfocar a esa cuestión cultural. ¿Cómo ves en nuestra cultura latina, mexicana y nuestra cultura regional? ¿Cómo es que se vive esa sexualidad femenina? Aunque es un tema que aparentemente hemos ido evolucionando, todavía hay por ahí sus lados como oscuros, como que se hablan, ¿verdad?, por abajo, por abajito del agua, decimos por acá, y que es muy importante hablarlo, porque es un aspecto sumamente medular en la vida de las personas y en este caso, que vamos a hablar de la sexualidad femenina, pues de las mujeres, hablar de la sexualidad femenina, ¿no? Sí, claro. De hecho, cuando escuchamos sexualidad, eh, de por sí es un concepto que genera mucho ruido, ¿no? Y Sí. una de las tareas que nos hemos dado para llegar a muchos de ustedes es, primero vamos a quitarnos un poquito esa idea de genitalizar a la sexualidad. La sexualidad lo compone todo, como bien lo comentabas ahorita, porque además realmente sexualidad, igual que el género, que era lo que comentabas hace un momento, tiene mucho que ver con una construcción cultural, social, y bueno, se han hecho muchos aportes al respecto. De hecho, yo veía tu video pasado y fíjate que es muy importante que al hablar de sexualidad podamos comprender también un poquito que no es únicamente una construcción social, también tiene mucho que ver con una cuestión cerebral, ¿no? El cerebro Claro, de la mujer, claro, es muy diferente al distinto. cerebro del varón y es algo que se llama dimorfismo sexual cerebral y que a mí me encantaría muchísimo que podamos pues tener más acceso a este tipo de información, porque para poder comprender este proceso
no es únicamente desde lo que viene de la cultura, es algo completamente evolutivo, es propio de lo biológico, es propio de lo psicológico, de lo social, es un conjunto maravilloso la sexualidad. Y bien lo decías, tiene todo que ver con el sexo, con el género, con la identidad del género, con la vinculación afectiva, con el erotismo, con el poder dar amor, tiene que ver con todo, con cómo nos sentimos, cómo nos vivimos, cómo nos expresamos y por supuesto que culturalmente también esto ha generado una transformación no solamente de los conceptos, sino de la forma en que se han ejercido. Hace un momento hablabas de que la sexualidad a veces se construye desde la etapa prenatal, ¿y qué crees? A veces es un poquito antes, desde el hecho de que ya imaginamos en esta fase reproductiva que también se ha asociado a la sexualidad con una intención reproductiva, y, y empezamos a concebir la idea de me gustaría embarazarme alguna vez y si fuera niña me encantaría que fuera muy sensible. Bueno, va generando en este momento en el que estamos atravesando por diferentes criterios sociales, que de verdad es también digno de reconocer que detrás de muchos aportes, detrás de muchas luchas, detrás de muchas ideas revolucionarias se han generado y se han logrado muchos aspectos. De lo contrario, tú y yo no estaríamos sentadas No, ahorita ni aquí. pensarlo y hablando de este tema, ¿no? Y No, menos hablando de la sexualidad, por a supuesto, la que ni hoguera. siquiera de por sí no teníamos el acceso a la educación y menos poder estar hablando de este tipo de situaciones. Entonces te comentaba que muchas veces estas ideas se van construyendo incluso desde antes de la concepción, ¿no? Y realmente, aunque ha generado mucha controversia, hoy día podemos ver que a través de las diferentes culturas, de la diferente evolución, de la devolución de las culturas, mejor dicho, la sexualidad también ha tomado un avance bastante significativo. Por ejemplo, hoy estamos hablando de lo femenino y no va exclusivamente para el sexo mujer, ¿no? Nuestra plática también va dirigida para todas los aquellas varones. personas que se viven y se sienten mujeres y que hoy día pueden expresarlo y vivirlo, aunque también hay muchos contextos sociales que restringen, juzgan, señalan y etiquetan, y es una gran lucha de la sexualidad respecto de por sí a la mujer como al género femenino, a la identidad de género femenino, y es realmente una tarea bastante grande donde todavía necesitamos hablar de muchos aportes, pero lo que te decía hace un momento, Marisela, necesitamos empaparnos más de información, ¿no? Para cuidar mucho este tipo de intervenciones. Así es como la cultura muchas veces ha generado criterios de pronto bastante duales, bastante paradójicos. De pronto muchas personas hoy, mujeres, varones, en su calidad de papás, de mamás, dicen, si yo tengo una hija, me encantaría que luche por sus ideales, que de pronto sea una mujer capaz de llegar y de lograr lo que quiera, que no permita que la lastimen, no quiero tener una hija más que violente. Y de pronto tenemos a una niñita en casa que gusta de vestirse de pantalones, jugar a la pelota, agarrar la pistolita, y eso genera mucho ruido porque ya traemos esta Los construcción social, estereotipos. claro, por supuesto, ya traemos esta construcción social de estereotipos donde imaginamos que todo es rosita. Entonces, constantemente también está esta lucha entre estas creencias religiosas, culturales, que de alguna manera van influyendo en el proceso de educación de las niñas de hoy. Hoy hablamos de niñas que tienen una expresión completamente asombrosa, pero que al mismo tiempo genera mucho ruido, ¿no? Porque son niñas de no hables eso, no digas eso, no te expreses de esta manera, pero de trasfondo está la idea de que queremos niñas y mujeres más libres, ¿no? Que luchen por sus derechos. Y ahí está lo paradójico, ¿no? Porque en la familia es donde se empieza y es como esa lucha a veces, como bien mencionas, por parte del papá, por parte de la mamá, porque la niña también va
como viviendo esas experiencias donde hay un modelo femenino y masculino bastante distante, ¿no? Entonces también son aprendizajes que va adquiriendo y que pues provoca esa confusión, como bien dices, ha sido una lucha, ¿no? De Sí, estar en decir, bueno, la mujer está en esa igualdad, sin embargo, se van atribuyendo esas características pues desde que nacen, ¿no? Desde que nacen los colores, los juegos, los roles, los comportamientos, las actitudes que en un momento dado se exigen. Si eres mujer, ¿cómo vas a hacer esto? ¿No? En las cuestiones, por ejemplo, de vincularse con el sexo contrario, bueno, la mujer debe ser cortejada, ¿no? La mujer nunca tiene que cortejar y quién dijo que no se puede, ¿no? Entonces son como todas esas situaciones que ponen como en una paradoja en un momento dado, ¿no? sí, de hecho, en diferentes épocas y culturas, el tema de la sexualidad y de lo femenino ha tomado una cantidad impresionante de criterios, ¿no? Y muchos de estos criterios hoy día vemos que han sido también promotores de violencia por no estar de acuerdo. De hecho, si nos regresamos tantito a la historia y revisamos un poquito esta parte religiosa, por influencias judeocristianas, hay una dualidad en la mujer, ¿no? María la buena, Eva la mala, las que callan prácticamente son las mujeres correctas, las sanas, las histéricas, las que hablan, las que luchan, bueno, representamos o representan muchas, generan mucho criterio en lo social, ¿no? Y generan mucha crisis también. Eh, en algún momento los únicos conceptos que se le atribuían a la sexualidad femenina eran, pasabas de ser hija a ser ama de casa, a ser esposa, la que se encarga de procrear, exacto, la que se encarga de procrear, la que se encarga de educar, la que se encarga, y de ahí no sales, ¿no? No teníamos derecho ni a la educación, ni al trabajo, ni a salir, ni a generar siquiera algún criterio propio sobre algo que estuviera sucediendo. Entonces, sí ha tomado un camino bastante significativo. Y bueno, el día de hoy también podemos hablar de muchas mujeres que han influido en esta construcción social de lo que es la sexualidad humana y que implica un gran compromiso porque, como te decía, necesitamos informarnos mucho para poder abrir este tipo de espacios y llegar a mucha gente y poder decirles que la sexualidad, como te comentaba al inicio, no tiene que ver con lo genital, tiene que ver con toda esta vivencia de poder expresarnos como lo sentimos, como lo queremos, pero también con mucho cuidado, ¿no? Además, hemos estado muy etiquetadas y muy limitadas en nuestras diferentes etapas. Cuando somos niñas, pues no tenemos muchos derechos, ¿no? Pareciera que no tenemos muchos derechos. Total, las niñas, ¿qué necesidades tienen? Cuando somos adolescentes, las adolescentes atraviesan por una serie de cambios físicos, hormonales, sociales, pero ahí es donde empieza una gran tarea de poder educar con límites y con mucho respeto, ¿no? Y ese es el motivo por el que hoy también estamos viviendo una gran cantidad de violencia donde la mujer termina siendo muy expuesta a diferentes situaciones de riesgo por todo lo que implica la imagen de la mujer también, ¿no? Que la mujer en general es quien cuida estos detalles físicos, estos detalles que llaman la atención, que atraen, que despiertan fantasías, que despierta el erotismo, que genera ciertos roles y prácticas donde hoy día ya podemos expresarlo con mucha naturalidad, pero también con mucho respeto, Marisela. Y me gustaría, de verdad, cuidar mucho este detalle, porque no se trata de una liberación y de poder hacer lo que querramos, de la forma en que querramos, no. Es tener conocimiento sobre nosotras, es poder establecer los límites claros, es saber qué derechos tenemos respecto al ejercicio libre de nuestra sexualidad, que hoy ya podemos decidir sobre nuestro cuerpo, que era algo que antes no se podía, ¿no? No poder cuidar si queríamos o no queríamos un embarazo, si deseábamos de alguna manera realizar cierto tipo de
no sé, encuentros sexuales con Prácticas sexuales. ciertos, sí, con ciertos roles, con ciertos gustos, y hoy día ya podemos hacerlo, pero también implica mucho conocimiento sobre nosotras mismas, mucho conocimiento sobre el cuerpo, mucho conocimiento sobre qué es lo que queremos, mucho conocimiento sobre de qué manera nos vamos a ejercer libres principalmente de violencia desde nosotras y también generado desde afuera, desde todo este criterio social que hay y de muchos juicios, de muchos prejuicios. Sí, considero es como una resignificación y una autovaloración, partir de eso, ¿no? Sí, el conocimiento es muy importante, pero siempre cuidando esa autovalía de la mujer, en que vivir una sexualidad siempre debe de partir de la dignificación de la mujer misma, hacia ella misma, porque a veces esa es la parte que puede como malentenderse. Cuando se habla de sexualidad, como bien decías, se piensa que es únicamente la genitalidad y no, implica muchas cosas y creo que el punto de partida es ese concepto que cada mujer tiene de sí misma, de su cuerpo, de lo que implica su cuerpo, de lo que implica su vida, sus acciones, y en base a eso va a poder ir sí avanzando en estas cuestiones, pero sin perder ese valor hacia sí misma, ¿no? Porque esa es como la línea muy delgada en donde considero a veces se pierde en decir, bueno, como soy mujer y soy libre también de mi cuerpo, puedo hacer muchas cosas y muchas veces a costa de ella misma llevar acciones incluso autodestructivas. Entonces eso es muy importante, el conocimiento de qué implica vivir una sexualidad femenina libre de tabúes, de mitos, de creencias, ¿no? Pero que siempre dignifique ese actuar de la mujer en su aspecto sexual. Aunque con todo respeto también podría decirte, Marisela, que esto podría generar muchísima controversia. Hay culturas donde el día de hoy tienen prácticas y reglas exclusivamente para la mujer y para el hombre también, pero donde la mujer tiene que someterse y apegarse a ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Istmo, que tuvimos la posibilidad de tenerte aquí hace algún tiempo, aquí el rapto todavía se considera como algo muy cultural, de mucho cuidado. Hay comunidades y localidades que donde terminan, algunos dirán exhibiendo y exponiendo a la mujer, otros dirán que orgullosamente dan a conocer que es una mujer virgen, pura, y que es el primer encuentro que queda a vista de toda la sociedad. Por eso te decía, hay quienes dirán, eso es violencia, eso es agresión, eso es faltarle el respeto a los derechos de la mujer, y hay mujeres que lo viven como un orgullo, que lo viven como Claro. una oportunidad y como un crecimiento, como parte de la cultura a la que han pertenecido, pero eso tiene mucho que ver con algo que te decía hace un momento, con la información, con qué tanto acceso tenemos a la información y qué tanto podemos sentir que podemos estar acompañadas para generar nuestros propios criterios y no criterios construidos desde lo que viene desde afuera, ¿no? Ya que si eso, a partir de ello, hay mujeres que dicen, no, a mí sí me gusta, bueno, entonces ya es una situación Es una elección. completamente exclusiva, sí. Sí, sí, y la cultura, en cierta forma, allí es la parte en que influye, ¿no? Muchísimo, porque cada cultura, cuando hablamos de la sexualidad y al relacionarla con la cultura, pues también es histórica y es geográfico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cómo se vivía la sexualidad o cómo vivieron su sexualidad nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, ¿sí? O cómo vivieron un noviazgo, un matrimonio, muy distinto, ¿no? Hay culturas muy ajenas a las nuestras donde la mujer todavía está como cosificada, así, ¿no? En donde no tiene esa libertad, no, donde no, su cuerpo, pues como si no fuera de ella, ¿no? Sí, Entonces, está en función también de el momento histórico y del contexto geográfico.
en donde la mujer esté, ¿no? Y viva esa sexualidad. Pero la cultura definitivamente, pues sí, ejerce una gran influencia en cómo se percibe, no nada más por la mujer, sino por la sociedad en general, en base a su cultura. Es como va a ser considerado el aspecto de la sexualidad. Con base a la cultura, con base a la vestimenta, con base a la forma en que se expresan, con base a muchos criterios a muchos elementos que de alguna manera han aportado también estas ideas que hoy mucha gente dice que que estamos muy a la defensiva, ¿no? Luchando por nuestros derechos, pero sí de mucho cuidado también, ¿no? Si bien comentabas ahorita a lo largo de la historia, dependiendo de muchas épocas, la sexualidad femenina ha sido vista como algo completamente liberal en este momento, ¿no? Algo que antes ni siquiera se podía abordar. Y desde esta idea también que muchas mujeres han sido representantes y que han sido íconos de esta transformación de la sexualidad femenina, también sería bastante oportuno en este momento hablar de cómo han influido en estos nuevos criterios, ¿no? Si recordamos un poquito, Marisela, a Sor Juana Inés de la Cruz, que justamente hace ratito estaba yo hablando un poquito de ella, y cómo para tener este acceso desde muy niña que estaba interesada por estudiar, por leer, por aprender, solo lo podía hacer a escondidas, ¿no? A escondidas e incluso era sometida a una serie de de preguntas como para evidenciarla, ¿no? Y ella, mientras más cuestionada era, más información tenía por lo que representaba para ella poder aprender, poder conocer sobre sí misma, pero también siempre detrás de, así de alguna forma, es como te decía que muchas mujeres hoy día hablamos de una maternidad donde influimos en nuestras hijas y en nuestros hijos con un criterio más libre, con un criterio más amplio. Y al mismo tiempo, y paradójicamente, también habemos mamás y habemos mujeres que vamos generando criterios más restrictivos, ¿no? Más restringidos, sí, más limitantes. Entonces habrá que cuidar muchísimo la congruencia en el proceso formativo, la congruencia en la educación, la forma en que una mujer hoy día, y que de alguna forma yo les he dicho, equidad de roles, hablemos más de equidad de roles, donde una mujer pueda compartir con su pareja hombre, con su pareja mujer, sobre los roles que habrá que ejercer en casa, sobre la forma en que habrá que vincularse y expresarse el afecto, sobre la forma en que habrán de realizar sus encuentros sociales, sexuales y de todo tipo. Mujeres hoy día que saben que el hecho de que llegue el climaterio ahí no termina para nada su función como mujer, al contrario, empieza realmente una posibilidad de poder disfrutarse a sí mismas o más bien es parte de un todo, ¿no? Pero sacarnos un poquito estas ideas de yo solamente en mi función de mamá, yo solamente en mi función de esposa, yo en el trabajo, y hablamos, fíjate, curiosamente de una liberación femenina, de que ya tenemos hoy acceso al trabajo y al mismo tiempo estamos pensando, si hicimos las cosas en casa, así cómo estarán los hijos, así cómo estará la pareja, así cómo es una carga impresionante todo lo que puede hacer este cerebro femenino y que de pronto no lo hemos conocido tan bien, Marisela. Sí, definitivamente, ¿no? Es un aprendizaje pues de mucho tiempo, yo diría, y ese inconsciente colectivo que viene, ¿no? Es desde nuestras abuelas y que pues es como esa gran tarea que hay para todas las mujeres, para las nuevas generaciones y para quienes somos madres, ya sea de varones, de mujeres, porque implica mucho también la educación en cuanto a los varones, ¿no? En relación a la mujer,
Muchas veces la misma madre, ¿verdad?, va fomentando esa cultura de discriminación hacia la mujer, ¿sí? Entonces es muy importante atender. Tenemos por aquí Josué Sevilla, le mandamos un saludo a José Sevilla, que está pidiendo que le mandemos un saludo, con mucho gusto. Nos saludamos, que nos acompañan esta noche, y bueno, es muy grato saber que detrás de la pantalla siempre hay personas allí escuchándonos, y también algunos los ven en las repeticiones por los horarios, a veces se complican, pero bueno, la intención es que esta información pues llegue a mucha gente, porque es necesario la información, el conocimiento. La palabra sexualidad, muchas personas, yo diría un alto porcentaje, lo ponen como sinónimo de genitalidad, y no es así, ¿sí? O de tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, es muy importante entender qué es la sexualidad, ¿sí? Es un concepto amplio, es un constructo muy, muy, muy amplio, que engloba muchas cosas en el ser humano. Sí, aprovechando el saludo para Josué, también es muy importante rescatar que hoy día hay muchos varones, muchos masculinos, que también han sido parte de este crecimiento y de esta apertura a toda esta información, a todo esto nuevo respecto a la figura, a la imagen, al papel y al rol que representa la mujer y que representa lo femenino también, ¿no? Y hablabas bien de algo que sí me encantaría que quedara muy claro, este concepto de sexualidad que, que no nos vamos a cansar de decir, no tiene que ver exclusivamente con lo genital, ¿no? Es un concepto bastante amplio, es una dimensión fundamental del hecho de ser humanos, del hecho de ser, de haber nacido hombres, mujeres, de habernos identificado con el género masculino, femenino, de habernos sentido y de sentir que lo estamos expresando de esta manera, y lo podemos expresar no únicamente en nuestra forma de vernos, es en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentirnos, en nuestra forma de ser, en nuestros valores, las creencias. Es un concepto bastante amplio. Incluye todos los factores, Marisela, biológicos, psicológicos, sociales, y realmente es un concepto muchísimo más amplio de lo que comúnmente estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Y sería bastante importante desmitificar un poquito ese concepto, sí, y abrirnos un poquito más a que tiene que ver con todo lo que incluye y que nos caracteriza como seres humanos, independientemente de nuestro sexo, de nuestro género, de nuestras preferencias. El hecho de amplificar esa idea de sexualidad, considero, es una puerta a que la sexualidad sea vista de una forma más natural, más común, más propia y más inherente al ser humano. Porque cuando se habla de genitalidad, pues bueno, se está hablando de una sexualidad en la vida adulta o a cierta edad. Sin embargo, como ya lo mencionábamos, está pues desde antes que somos concebidos, en el vientre de nuestras madres, nos vamos formando, todo eso es sexualidad. Y cuando entendemos este concepto, pues es más fácil, ¿no? Ir derribando todas esas creencias o tabús que hay en cuanto a vivir una sexualidad plena, que es muy importante y que se lleve pues desde que nacemos, ¿no? Que desde niños vayamos teniendo la facilidad, los niños, de expresar su sexualidad, de ir adquiriendo ese proceso madurativo hacia una sexualidad adulta, pero una sexualidad adulta que apunte a una sexualidad sana y que lo lleve a la persona a vivir una vida pues plena en este aspecto importante que es la sexualidad. Y esto nos exige un compromiso bastante fuerte, Marisela. Hoy que tenemos mucho acceso a la tecnología, hoy que tenemos acceso a la información, que también habría que especificar que es necesario saber qué hacer y cómo hacerlo, y cómo llegar a los profesionales que
pueden orientarnos, porque muchas Claro. veces preguntan, una de las preguntas más comunes es, ¿en qué momento puedo hablar de sexualidad con mi hijo, con mi hija? Ujú. Y es en todo momento. Estamos Sí, hablando de sexualidad en todo momento, desde el momento en que los vestimos, en que les expresamos el afecto, el amor, en que a lo mejor esto es un poquito más propio de mujeres, pero hoy día yo he visto una cantidad impresionante de hombres que se dan también esa oportunidad de expresarse afectivamente, y es maravilloso, pero en todo momento estamos comunicando. Cuando los niños o las niñas comienzan a preguntar sobre sexualidad, ese es el momento más crítico, porque es cuando cancelamos y decimos, no estoy preparado. No se trata de estar preparado, se trata de decir, permíteme, eso es algo que yo tampoco sé, voy, me preparo, pregunto, hablo, busco, y empezamos a hablar todos de claro. sexualidad, ¿no? Se vale decir yo no sé, se vale decir desconozco, tengo miedo, pero también llegó el momento de poder generar más confianza y de eliminar este concepto de tabú. De todas formas, las niñas, las mujeres, niños, hombres de hoy, todas las personas ya tenemos acceso a todo. Y es mejor hacerlo corto, es mejor hacerlo en familia, es mejor siendo apoyados también por profesionales que puedan brindarnos la información correcta. Y acá hay que tener muchísimo cuidado con este manejo de la sexualidad y esta construcción donde la mujer y las femeninas tenemos mucho que hacer en este trabajo de información, Marisela. Así es. Pues así es, amigos, y qué mejor para orientarnos, ¿verdad? Edna se encuentra en Juchitán, ella es sexóloga y bueno, expertaza en todos estos temas y pues ahí está para que las dudas que ustedes tengan, con todo gusto les aclarará. Y bueno, amigos, pues es un gusto que nos hayan acompañado en esta transmisión. El tiempo se va muy rápido, es un tema que bueno, da para mucho. Sin embargo, es como sembrar una semillita en el deseo de que haya una mayor intención de buscar más conocimiento, de que esta noche nuestro objetivo mínimo es que ustedes se queden con la idea que la sexualidad es un concepto amplio y que está en toda su vida, ¿sí? Independientemente de la edad que tengan, están viviendo su sexualidad. Edna, algo que con lo que te quieras despedir. Sí, Marisela, yo pues me gustaría invitarlos a todos ustedes a que nos demos un poquito a la tarea de informarnos más, de aprender más, que no le tengamos miedo a ser más abiertos, que no tengamos miedo a acercarnos y a preguntar. Yo siempre les he dicho, Claro. pregunten por un mensajito, por una llamada, pero pregunten. Es mejor saber a qué nos estamos enfrentando, a hacerlo desde la ignorancia propiamente, porque ello puede generar muchísimos conflictos, tanto en lo propio como en lo social, en los diferentes contextos que nos movemos. Yo siempre he dicho, tengo una frase que comparto mucho y que siempre he dicho, que la mejor manera de combatir la ignorancia está en la disposición y la apertura para aprender. Y sé Así que es. muchos estamos dispuestos hoy día a aprender, a crecer y a acompañar a otros en las diferentes crisis en las que atravesamos. Y muchos terapeutas hoy tenemos ese gran Sí. compromiso y labor, Marisela. Y gente como tú también que se dedica a hacer este tipo de espacios y de poder llegar a muchas personas que de pronto, pues detrás no sé, de sus creencias, de sus dudas, este tipo de actividades de verdad puede cambiar un poquito de posición, la postura y las creencias que tienen. Así que muchas felicidades por ello también. No, pues muchas gracias por compartirnos, ahora sí, conocimientos, experiencia. Y amigos, también agradecerles que se dan la oportunidad de acompañarnos y nuestro deseo de dejar pues un pequeño aprendizaje ahí, un conocimiento que esperamos que ustedes lo sigan incrementando. Agradecerles siempre esa disposición también para interesarse en todo aquello que los ayude a conocer, a aprender, a crecer y a transformarse. Ha sido un placer, Edna, muchísimas gracias de acompañarnos y estar aquí en esta transmisión y esperando en algún momento sea
en vivo, que nos podamos ver y pues desearles a todos, ¿verdad? Que tengan muy buenas noches, que pasen, ya se acerca el fin de semana, que pasen igual un buen fin de semana, recordando siempre, como dice nuestro eslogan, ser y crecer para trascender. Gracias, Marisela. Buenas noches. Buenas noches.